En Aristóteles, sí. ¿Qué le parece la hipotética de filosofía de ficción, digamos, que hubiera dicho Aristóteles sobre el estado del alma humana separada Sí. respecto de la contemplación de Dios? Por acá se está hablando de una felicidad imperfecta, la Claro. felicidad que por momentos se puede tener en esta vida, pero a mí por lo menos lo que me genera dudas en ese sentido es si se puede hablar de una felicidad imperfecta sin tener en cuenta cuál es la perfección a la que puede alcanzar la felicidad, porque si no hubiera otro parámetro para compararla, ni siquiera tendría sentido como felicidad en esta vida. Entonces, mi pregunta sería esa: ¿qué le parece que hubiera pensado, por lo menos siguiendo esa misma línea de Aristóteles, respecto de lo que Sí, ocurre con el bueno, alma Aristóteles separando? no es el que habla de felicidad imperfecta, porque no. Habla solo de felicidad, porque de felicidad imperfecta habla Santo Tomás porque conoce la revelación. Pero es una felicidad que tenemos solo por momentos, Por momentos, claro. y que en ese sentido todos aspiramos a tenerla por siempre. Sí. Nadie hay una aspiración a la felicidad momentánea o pasajera. En el de Ánima, a pesar de las interpretaciones materialistas que se hicieron a veces, pareciera ser que Aristóteles habla de la incorruptibilidad del alma y por lo tanto del intelecto agente y del intelecto posible que pertenecen al alma. Los que niegan esta incorruptibilidad, como algunos filósofos árabes, más bien interpretan el texto sacando por lo menos el intelecto agente del alma. Pero el texto mismo de Aristóteles dice que estas son partes del alma. Cuando habla, dice que el intelecto agente y el intelecto posible son partes del alma. Por eso pareciera que, según el conjunto del pensamiento aristotélico, habría que decir que después de la muerte el alma se hace como un dios. Porque para Aristóteles hay muchos dioses, que después los cristianos se identifican con los ángeles. Esos dioses son todos felices, por lo menos los que son buenos, y el alma pareciera que puede adquirir esa felicidad, pero atención, para Aristóteles son pocos los que pueden adquirir esa felicidad, porque la mayoría de la gente Perdón, han sido buenos en esta vida, se refiere. No solamente los que han sido buenos en el sentido moral, sino los que han adquirido esta sabiduría, porque la vida moral buena, como dijimos antes, para Aristóteles es una cosa bastante imperfecta comparada con con esta contemplación, porque para Aristóteles la vida moral tiene un sentido político, un sentido de relación social. La justicia, la fortaleza, la templanza se viven en la comunidad social. La contemplación para Aristóteles es salirse de la comunidad. Por eso es mejor tener pocos amigos, etcétera, porque si uno está muy metido en la vida política y quiere ejercitar todas esas virtudes, después no tiene ocasión de dedicarse a la contemplación, porque para ser justo, etcétera, hay que tener otros con los cuales ejercitar la justicia, o hay que mandar. La prudencia sobre todo exige mandar a otros, hay que tener otros para mandar y hay que tener otros que quieran obedecer también, etcétera. Todo eso es muy difícil de lograr. Además, para Aristóteles la mayoría de la gente se mueve por las pasiones y no por la razón. Por lo tanto, esa vida moral es doblemente dificultosa. Por eso los que son contemplativos son pocos, además tienen que tener otras condiciones, como de bienes de fortuna, porque si trabajan tampoco pueden adquirir la contemplación, etc. Es claro que para esto vino el Evangelio, que es el ofrecimiento universal de esa vida contemplativa más allá de las condiciones sociales, económicas, etcétera. Pero ¿en qué consiste para Aristóteles esos momentos de felicidad, esa contemplación? Para Aristóteles consistía en tener el mismo conocimiento que Dios tiene de sí mismo. Es decir, en el libro 12 dice que Dios es conocimiento de conocimiento. Y es acto puro. Ahora, ¿qué quiere decir acto para Aristóteles? Quiere decir lo que dice, lo que expresa en el de Ánima.
es estar en acto como el lugar de las ideas. El alma es el lugar de las ideas. Y las ideas son las formas o perfecciones de las cosas. En el de Alma dice topos eido, aludiendo a la teoría platónica de las ideas, que era suya antes de ser aristotélico. Entonces, el alma tiene las ideas, es el lugar de las ideas, cuando el alma es perfecta. Más aún, el alma es de algún modo todas las cosas, hepsige, pos, esti, tapanta, todo. Ese ser todo es lo que tiene Dios. Por eso es muy difícil negar en Aristóteles una apertura creacionista, porque en Dios están todas las ideas. Esas ideas que estaban ya en Platón de una manera diferenciada, en Aristóteles están todas juntas en el acto puro. Eso quiere decir acto puro. No es una operación vacía como iba a decir después Hegel. Hegel dice que lo que dice Aristóteles es lo que dice él. El problema es que para Hegel el ser es la nada, etcétera, ya lo hemos aludido la vez pasada. En Aristóteles, en cambio, Dios es acto, quiere decir, Dios tiene las formas de todas las cosas en sí, y las conoce conociéndose a sí mismo. Cuando el hombre es metafísico, o cuando es sabio, para usar una palabra más aristotélica, tiene también una contemplación de esas formas que están presentes en su alma, más precisamente en su entendimiento posible. El problema es que las formas que adquiere el entendimiento posible por la acción natural del entendimiento agente son muy pocas, porque son pocas o son imperfectas, porque son las formas de las cosas materiales. Nada entiende el alma sin la imagen, dice ahí también Aristóteles. Pero eso no es lo que Dios conoce, porque Dios se conoce a sí mismo cuando conoce algo que no está en la materia, cuando conoce las formas que no están en la materia. Por eso el hombre, también según Aristóteles, no se puede realizar simplemente conociendo cosas materiales. No se puede realizar con la física, de la cual él habló con mucha precisión, escribió un libro de la física. Se puede realizar solamente por la metafísica, o más precisamente por la sabiduría, que no es una humana posesión, dice él, es divina. Ahora bien, Dios no es envidioso, dice al principio de la metafísica. No es envidioso, ¿qué quiere decir? No es como esos dioses de los cuales hablaba Homero, etcétera, que se las pasaban litigando, peleándose, deseando los bienes, las mujeres o lo que fuere de los otros. Dios es comunicativo, quiere decir. ¿Y qué es lo que comunica? Esta sabiduría que tiene él. Eso es la metafísica para Aristóteles. Y eso es capital en toda la historia de la filosofía, es lo que marca la gran diferencia en la historia de la filosofía, que se divide toda entre la que tiene metafísica y la que no tiene, como entendió muy bien Heidegger después de Nietzsche. Esa es la gran diferencia. Como para Heidegger esa metafísica no va, hay que volver a antes de Aristóteles y antes de Platón también. Entonces, para Aristóteles, contemplar es tener la misma ciencia de Dios. Por eso, volviendo a la pregunta inicial, habría que decir más bien, según el conjunto de la filosofía aristotélica, que por otra parte no conocemos porque no tenemos todas las obras, que
el alma se realiza en un conocimiento eterno de Dios y de la realidad. Todo esto llevaría a una gran conjunción entre el pensar filosófico y la mística. Exactamente, bueno, eso es lo que vemos en San Juan de la Cruz, muy precisamente, y por supuesto en otros grandes autores, el mismo Santo Tomás que estamos leyendo aquí, hablando de la primacía del amor, es un gran aristotélico, como sabemos. Y por otra parte, el único filósofo que cita a San Juan de la Cruz es Aristóteles. Y ahora lo cita el Magisterio también, porque el Catecismo de la Iglesia Católica es el primer documento magisterial que cita Aristóteles, cuando habla de las virtudes. Terminemos el artículo 1 de la cuestión 180. La virtud apetitiva mueve a ver algo, o sensiblemente o inteligiblemente. A veces por el amor de la cosa vista, porque como se dice en San Mateo, donde está tu tesoro, está también tu corazón. A veces por el amor del mismo conocimiento que alguien alcanza por la mirada o por la inspección. Y por esto Gregorio constituye la vida contemplativa en la caridad de Dios. En cuanto a alguien, por el amor de Dios, arde para contemplar su belleza. Y porque cada uno se deleita cuando ha alcanzado aquello que ama, por eso la vida contemplativa termina en el deleite que está en el afecto, en el cual también se entiende el amor. Entonces, la vida contemplativa empieza por el amor y termina por el amor, pero la esencia está en el conocimiento. El problema es que la esencia nosotros la formulamos desde el orden natural, porque es así como conocemos la esencia, cualquier esencia. Por eso, en el orden sobrenatural, es decir, en la beatitud, esta denominación esencial es analógica, solamente, porque la esencia del conocimiento en el orden de la vida sobrenatural y en la visión beatífica no es solamente una esencia natural, sino que es sobrenatural, y por eso su relación con el amor es distinta y superior a la que existe en el orden natural. Y por eso al mismo tiempo Santo Tomás puede decir que la esencia de la beatitud está en el conocimiento y que está completado por el amor, y San Buenaventura decir que esa esencia está en el amor, al cual acompaña el conocimiento. Aquí es claro entonces que es la voluntad o el amor el que mueve la inteligencia. Esto es fundamental para entender lo que dicen los místicos en el orden estrictamente sobrenatural. En Santo Tomás encontramos también, ahora desde el punto de vista más bien teológico, una descripción de estos tres estados de la vida espiritual, estas tres vías
cuando se refiere a los grados de la virtud de la caridad. En esta misma segunda. Cuestión 24, artículo 9. Si convenientemente se distinguen 3 grados de caridad, es decir, la del incipiente, la del proficiente y la del perfecto. O caridad incipiente, caridad proficiente y caridad perfecta. Aquí Santo Tomás hace algo que aplica también en la teoría sacramental, es decir, comparar con la vida natural. La vida natural tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene una perfección, sobre todo en el orden intelectivo. Se apoya también sobre San Agustín. Hay que decir que el aumento espiritual de la caridad se puede considerar en cuanto a algo similar al aumento corporal del hombre, el cual, aunque se pueda distinguir en muchas partes, tiene algunas determinadas distinciones según determinadas acciones o esfuerzos, a los cuales el hombre es conducido por el aumento. Como la edad infantil se dice tal antes que tenga uso de razón. Después de ella se distingue otro estado del hombre cuando ya comienza a hablar y a usar la razón. Y el tercer estado suyo es el de la pubertad, cuando comienza a poder generar. Y así en adelante hasta que llegue a ser perfecto. De este modo también se pueden distinguir diversos grados de la caridad según los diversos estudios o esfuerzos a los cuales el hombre es conducido por el aumento de la caridad. Porque el primer esfuerzo que le corresponde al hombre y el principal es alejarse del pecado para resistir a sus concupiscencias, que mueven en sentido contrario a la caridad. Y esto corresponde a los incipientes, en los cuales la caridad hay que nutrirla y favorecerla para que no se corrompa. El segundo esfuerzo u ocupación es el que viene después. Es decir, que el hombre intente principalmente avanzar en el bien. Y este estudio o esfuerzo corresponde a los proficientes, que intentan principalmente que en ellos la caridad se haga más robusta por el aumento. El tercer estudio es que el hombre intente principalmente asimilarse a Dios y gozar de él. Y esto corresponde a los perfectos que que desean disolverse y estar con Cristo, como se dice en la carta a los Filipenses. Así también vemos en el movimiento corporal que primero está el alejarse del término, después está el acercamiento a otro término, y en tercer lugar está la quietud en el término. Este análisis es interesante porque muestra la conexión entre el desarrollo sobrenatural y el desarrollo natural. Santo Tomás tiene una mentalidad filosófica, por eso le sale inmediatamente la comparación con la vida natural y también con el análisis físico del movimiento. Hay dos términos, hay un alejamiento del primero y hay un acercamiento al segundo término del movimiento. En la vida sobrenatural, este dinamismo natural está asimilado. No hay un perfeccionamiento sobrenatural que deje de lado el dinamismo o el movimiento natural.
Ese movimiento natural, por supuesto, no es principalmente corporal, sino principalmente espiritual. El dinamismo corporal simboliza, expresa, prepara y dispone al dinamismo espiritual, al desarrollo de la inteligencia, de la voluntad, etc. Habría que ver cómo Santo Tomás aplica esto también a la historia de la humanidad. En el principio de la tercera parte hace lo mismo, asimila la historia a la presencia del verbo en la historia y explica el proceso del mundo en esa historia, desde la presencia del verbo, preguntándose por qué el verbo se encarnó en tal momento y no al principio del tiempo y no al final del tiempo. Santo Tomás, que es aristotélico, como el mismo Aristóteles, tiene una sensibilidad especial respecto del tiempo y de la diferencia entre el tiempo y la eternidad, e incluso respecto del ego, que es la medida de la duración del ser de los ángeles, distinta de la del de Dios y la del de los hombres y cosas materiales. El carácter afectivo del crecimiento sobrenatural, que es también, como veremos más precisamente, el crecimiento en la contemplación, que al principio es incipiente o germinal, se ve en la respuesta a la tercera objeción. Los perfectos también progresan en la caridad, pero esta no es su preocupación principal, porque su esfuerzo está puesto máximamente en asimilarse a Dios. Y aunque esto lo busquen también los incipientes y los proficientes, sin embargo sienten más la solicitud respecto de las otras cosas. Los incipientes respecto de desviarse del pecado y los proficientes respecto del progreso en las virtudes. Aquí vemos lo que notábamos al principio, es decir, la distinción entre el aspecto activo y el pasivo. Los perfectos tienen toda la energía de la persona y del alma puesta en la asimilación a Dios. O sea, es Dios el que actúa principalmente. En cambio los otros, los incipientes y los proficientes, es decir, los que están en la vía purgativa y los que están en la vía iluminativa, tienen toda su preocupación, los primeros en alejarse del pecado, porque permanentemente su razón tiende a no gobernar sus actos, porque es una razón débil y porque además sus actos ocupan la mayor parte de la energía del alma, que también es débil. Entonces los actos que proceden de las potencias sensitivas tienden a ofuscar los actos racionales o hechos según la razón. Por eso en los principiantes de la vida espiritual, aunque tengan la gracia, lo principal que tienen que hacer es alejarse del pecado en el cual pueden incurrir permanentemente, que son los pecados mortales y también los pecados veniales. O sea, tienen que hacer muchos actos contrarios a esos pecados hasta que se afiance el ejercicio, el uso de la razón. Los otros, los que están en la vía iluminativa, que son aquí llamados proficientes, tienen que preocuparse por el progreso espiritual, porque si no hacen muchos actos de muchas maneras, no pueden llegar a la perfección espiritual, a la unión con Dios. Basta que dejen de esforzarse y de hacer actos nuevos y de responder de manera distintas a las circunstancias cambiantes para que
el progreso espiritual desaparezca, e incluso para que se pueda volver en cierto modo al estado anterior, que es al de los principiantes. No que la gracia pueda disminuir, porque como enseña el mismo Santo Tomás, no puede disminuir la gracia. Lo que sí puede disminuir es la perfección de los actos que acompañan exteriormente a la gracia, e incluso eso puede provocar una división interna, porque uno que está en la vía iluminativa pero se le deja estar porque no progresa, retrocediendo hacia la vía purgativa, produce una división mayor en su persona y produce también una perturbación mayor si cae en el pecado, como pueden caer todos los que están en la vía purgativa. Los de la vía unitiva teóricamente también pueden caer en el pecado, pero en la práctica eso es imposible, porque su actividad principal es la de estar en permanente unión con Dios, que es contrario al pecado. La caridad, dice justamente en el artículo siguiente, no puede disminuir. Mientras permanece, puede ascender, pero descender o disminuir no puede. Lo que sí puede suceder es que toda la estructura natural de la persona se vaya alejando de la caridad que posee. Y eventualmente se aleje de manera tal que se pierda la caridad. Porque si una persona que tiene la caridad por su vida exteriorizada realiza actos cada vez más imperfectos, puede en momentos de debilidad realizar actos incluso interiores que sean contrarios a la caridad, y con eso se pierde la caridad, que es la unión y la subordinación consciente y perfecta a Dios. Así no sucede, en cambio, en las virtudes adquiridas, es decir, la virtud de la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. No cualquiera que hace un acto contrario a la castidad en el orden natural pierde la virtud de la castidad natural. Pero todo el que hace un acto contrario a la virtud de la castidad natural o sobrenatural, si tiene la gracia, pierde la gracia y pierde la virtud infusa de la caridad, que es la virtud que surge de la gracia. La virtud infusa incluye la virtud natural, pero no sucede lo contrario. La virtud sobrenatural es más perfecta que la virtud natural. Volvamos ahora a San Juan de la Cruz. Estábamos en la subida del Monte Carmelo, libro primero, capítulo cuarto. Aquí se veía por qué es necesario pasar por la noche del sentido, que es la mortificación del apetito para caminar a la unión con Dios. La persona que está comenzando su vida espiritual, natural y sobrenatural, tiene muchas imperfecciones. Más aún tiene muchos pecados, que son pecados veniales, y tiene verdadera vida sobrenatural, porque no existe vida cristiana en el sentido pleno del término si hay pecado mortal, que es rechazo consciente de lo que Dios manda, es decir, de la ley divina. De la ley divina en el orden natural o en el orden revelado. Si uno rechaza la ley natural, hace un acto inmoral, pierde la gracia. Si va contra el Evangelio, también pierde la gracia.
una persona principiante en la vida espiritual tiende permanentemente, si se deja estar, a perder la gracia, porque su estructura psíquica es tal que en su interacción con los otros y con el mundo tiende a obrar de manera contraria a la ley natural, que quiere decir de manera contraria a lo que la razón entiende acerca de la conducta humana, acerca de la esencia humana y de los actos que surgen de la conducta humana. Eso es universal, no hay excepciones. Eso coincide con la verdad dogmática del pecado original, o sea, de la corrupción de la naturaleza con la cual nacemos. Esa corrupción está quitada por la gracia en cuanto a lo fundamental. O sea, la esencia humana está reconstituida, pero quedan signos muy profundos de esa desviación anterior, que es una corrupción del ser mismo del hombre. Por eso quedan rastros. El hombre, después de haber sido reconstituido por la gracia, necesita conscientemente reconstituirse en sus actos. Porque el hombre no consiste solamente en su esencia, sino también en sus operaciones. En cierto modo, la esencia es para esas operaciones, en las cuales se realiza perfectamente. En la esencia del hombre está, como dice San Juan Damasceno en la fe ortodoxa, que sea señor de sí mismo. Es decir, que se autoproduzca en ciertos aspectos, que produzca parte de su propio ser, no como creador, sino como aquel que recibe y administra el ser recibido en la creación, y eso se realiza por los actos de la inteligencia y de la voluntad. Ahora bien, dado que es toda la persona la que está desequilibrada, desestructurada y corrupta por el pecado, aunque esa esencia esté reconstituida, se tienen que reconstituir los actos y se tienen que reconstituir todos los aspectos de esa esencia humana, especialmente esos aspectos que están en interacción con el mundo, el cual sufre todavía la corrupción. Como dice Cristo, estamos en una generación perversa. Generación perversa, ¿qué quiere decir? El estado del pecado original que afecta al conjunto de la humanidad. Es verdad que Cristo liberó la humanidad del pecado original, pero es también verdad que esa liberación se tiene que aplicar en el tiempo. Toma lista, sí. Beltrán, del Valle, Esperón, García Baraco, García Mata, Graci, Aguinalde, Ruiz Serantes y Romero. Romero, vos te doy una planilla y para que completes y lo traigas a la próxima clase. Creo que te preguntaste también. Entonces, esa liberación del pecado original, que consiste en la donación de la gracia, porque se realiza solamente por la donación de la gracia, está realizada perfectamente, por supuesto en Cristo, que nunca tuvo el pecado original, y que realiza perfectamente la humanidad, porque es el hombre perfecto, y después en todos los que se unen a Cristo. Pero eso es progresivo en la historia de la humanidad, se da en el tiempo, y también se da en el tiempo en la persona. No solo se da en el tiempo en el conjunto de la humanidad,
como hemos visto respecto del momento de la encarnación en la reflexión de Santo Tomás, sino que se da también progresivamente y temporalmente en la humanidad. En ese sentido, la configuración de los actos de la vida humana parece fenomenológicamente de una manera distinta que antes del pecado, porque el hombre no solamente tiene que difundir su propia perfección, en cierta manera autoconstituyéndose por sus operaciones espirituales, sino que además tiene que auto-recuperarse o reconstituirse en las dimensiones de toda su persona, que son las dimensiones espirituales, pero también las dimensiones sensitivas e incluso corporales. Hay una transformación que se da progresivamente y es como una autorreconstitución del hombre. Esa autorreconstitución del hombre, por supuesto, está radicada en el poder de Dios a través de Cristo. Por eso es el hombre que salva al hombre. Cristo nos salva como hombre. Uniéndonos a Cristo, hombre perfecto, tenemos el principio de nuestra propia regeneración y en cierta manera autorregeneración. Es decir, la operatividad humana que constitutivamente en el hombre proyecta su propio ser hacia la dimensión sensible y hacia la dimensión corporal, y eleva esta dimensión sensible y esta dimensión corporal por naturaleza en los actos de inteligencia, en los actos de voluntad. Por eso el intelecto agente pone en acto lo inteligible, la voluntad hace el bien. Eso se realiza después del pecado de otra manera, que tiene que completar la primera, y que sirve dispositivamente para que la primera incluso se perfeccione, pero esto puede suceder solo por la gracia. Es decir, el hombre se tiene que autorregenerar, en cierto modo se tiene que autosanar. La curación, que es algo que conocemos en los vivientes, en el orden natural, es siempre una autocuración, porque si la persona está muerta no se puede curar, siempre desde la forma que se reconstituyen las partes en su relación recíproca. Lo mismo sucede en el orden espiritual. El hombre, por la gracia, es capaz de realizar actos sobrenaturales, pero también naturales, que lo reconstituyen. Esto es el sentido de la primera parte de la vida espiritual, ¿no? De la vía purgativa. La gracia actúa especialmente reconstituyendo la persona desde sí misma, y por eso la persona tiene que ser activa. Si la persona no hace nada, no se reconstituye. Si es vaga espiritualmente, si es perezosa, si no hace actos, no se reconstituye. Por más que rece o haga lo que quiera, no se puede reconstituir. Por eso, esta primera parte implica la necesidad de actos particulares referidos también a la sensibilidad, y es todo lo que está en la tradición cristiana acerca de la mortificación, de la renuncia, de los bienes sensibles, etcétera, porque si eso no se hace, los actos espirituales no se pueden cumplir perfectamente. Es inútil que una persona rece mucho y después sea perezosa, por ejemplo, o que no quiera seguir su vocación porque le da fiaca entrar en un monasterio o lo que fuere. Todo eso es una vida espiritual ilusoria, nada más. Y no solo ilusoria, sino que prepara deformaciones espirituales muy profundas. No puede existir una vida espiritual sin una reforma de la sensibilidad, que es lo que enseña la vida de todos los santos, y lo que está dicho de muchas maneras en el Evangelio, no solo respecto de la sensibilidad, sino también respecto
de la parte espiritual del hombre que es más profunda. En el principio de la subida del Monte Carmelo, San Juan de la Cruz daba la motivación por la cual es necesaria esta reforma que viene de la gracia. Porque, como todos los actos humanos, requieren que la inteligencia entienda para que se puedan realizar. Sobre todo al principio tiene que entender la inteligencia. Porque esa primacía del amor, que está siempre, se manifiesta en plenitud solamente en las etapas más elevadas. Al principio hay que usar la inteligencia. Si la persona no usa la razón, no se puede transformar. Que es lo que necesita la mayor parte de las personas. Usar la inteligencia. Porque como dijimos, según Aristóteles, la mayor parte de la gente, en la época de Aristóteles y ahora también, sigue las pasiones, no la inteligencia. Se podría decir acá que San Juan de la Cruz usa de toda una pedagogía en este primer movimiento, en todo su movimiento. Sí, es una pedagogía que está inspirada en el Evangelio, porque ya el Evangelio es pedagógico, por el hecho mismo de enseñar a vivir según la encarnación, que es como una explicación de lo que Dios quiere de una manera humana. Entonces, el ser de las criaturas comparado con el ser de Dios es nada. La hermosura de las criaturas comparada con la infinita hermosura de Dios es suma fealdad. Toda gracia y donaire de las criaturas comparada con la gracia de Dios es suma desgracia. Toda la bondad de las criaturas del mundo comparada con la infinita bondad de Dios se puede llamar malicia. Porque nada hay bueno sino solo Dios. Y por tanto el alma que pone su corazón en los bienes del mundo sumamente es mala delante de Dios. Y así como la malicia no comprende a la bondad, así esta tal alma no podrá unirse con Dios, el cual es la suma bondad. Y toda la sabiduría del mundo y habilidad humana, comparada con la sabiduría infinita de Dios, es pura y suma ignorancia. Este aspecto es ya más profundo y hace captar no solamente la diferencia entre seguir la razón y seguir las pasiones, sino la diferencia entre unirse con Dios y quedarse en el puro conocimiento posible a la razón. Por eso, en esto se vislumbra ya la vía unitiva. Y todo el señorío y libertad del mundo comparado con la libertad y señorío del Espíritu de Dios se suma servidumbre y angustia y cautiverio. Por lo tanto, el alma que se enamora de mayorías o de otros tales oficios y de las libertades de su apetito delante de Dios es tenido y tratado no como hijo libre, sino como bajo esclavo y cautivo, por no haber querido él tomar su santa doctrina, que nos enseña que el que quisiere ser mayor sea menor, y el que quisiere ser menor sea el mayor, y por tanto no podrá el alma llegar a la real libertad del espíritu que se alcanza por su divina unión, porque la servidumbre ninguna parte puede tener con la libertad, la cual no puede morar en el corazón sujeto a quereres, porque este es corazón de esclavo, sino en el libre, porque es corazón de hijo. Y esta es la causa por la que Sara dijo a su marido Abraham que echase afuera la esclava, y a su hijo diciendo que no había de ser heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. En la época de San Juan de la Cruz, como ahora, había gente que quería mandar, y mandar en esa época quería decir ser libre también en sentidos sociales, porque la gente no podía ir donde quería, trasladarse de una parte a otra, etcétera. Los señores eran libres
los que tenían cargos, los que estaban en la corte, los que eran militares importantes, etcétera, y esos eran los que además tenían los bienes materiales y hacían lo que querían. Bueno, eso es lo que quiere la mayoría de la gente, y hoy en cierto modo se realiza universalmente porque todos somos libres en ese sentido, todos tenemos bienes materiales o hacemos lo que queremos aparentemente, y eso, dice San Juan de la Cruz, es servidumbre, porque cada uno está detrás de sus propios caprichos, que son fundamentalmente búsqueda de bienes sensibles o al menos imaginativos, porque uno que manda se siente importante porque se imagina que los otros lo valoran, aunque en la realidad no lo valoran, pero él se imagina que lo valoran, etc. Todo eso está en la imaginación, son bienes sensibles, el honor, etc. Son bienes que una persona se imagina que tiene y por lo tanto son bienes de la sensibilidad. Y todos los deleites y sabores de la voluntad en todas las cosas del mundo, comparados con todos los deleites que es Dios, son suma pena, tormento y amargura. Y así el que pone su corazón en ellos es tenido delante de Dios por digno de suma pena, tormento y amargura. Y así no podrá venir a los deleites del abrazo de la unión de Dios, siendo él digno de pena y amargura. Todas las riquezas y gloria de todo lo criado, comparado con la riqueza que es Dios, es suma pobreza y miseria. Y así el alma que lo ama y posee es sumamente pobre y miserable delante de Dios, y por eso no podrá llegar a la riqueza y gloria que es el estado de la transformación en Dios, por cuanto lo miserable y pobre sumamente dista de lo que es sumamente rico y glorioso. Y por tanto la sabiduría divina, doliéndose de estos tales que se hacen feos, bajos, miserables y pobres, por amar ellos esto hermoso y rico a su perecer del mundo, les hace una exclamación en los proverbios, diciendo: oh varones, a vosotros doy voces, y mi voz es a los hijos de los hombres. Aprended, atended, pequeñuelos, la astucia y sagacidad. Los que sois incipientes, advertid, oíd, porque tengo de hablar de grandes cosas, etc. En lo cual la sabiduría divina habla con todos aquellos que ponen su corazón y afición en cualquier cosa del mundo, según habemos ya dicho, y llama a los pequeñuelos, porque se hacen semejantes a lo que aman, lo cual es pequeño. Y por eso les dice que tengan astucia y adviertan que ella trata de cosas grandes y no de pequeñas como ellos, que las riquezas grandes y la gloria que ellos aman con ella y en ella están, y no donde ellos piensan, y que las riquezas altas y la justicia en ella moran, porque aunque a ellos les parece que las cosas de este mundo lo son, díceles que adviertan que son mejores las suyas, diciendo que el fruto que en ellas hallará será el mejor que el oro y que las piedras preciosas, y lo que ella en las almas engendra mejor que la plata escogida que ellos aman, en lo cual se entiende todo género de afición que en esta vida se puede tener. Captar esto evidentemente es solo fruto de la gracia, porque aunque naturalmente es posible darse cuenta de que los bienes espirituales son superiores a los materiales, incluyendo los materiales, esos bienes imaginativos como el honor, el ejercicio de la autoridad, etc., o el dinero, que propiamente está en la imaginación, porque si uno tiene $1.000.000 en el banco y no los usa, es algo que le sirve solamente porque se lo imagina, etc. Todos esos son los bienes del mundo, entendido el mundo en el sentido corriente del término, que es lo que la mayoría de la gente quiere, como ya decía Aristóteles, y como sucede también en el contexto de una civilización cristiana cuando no es del todo cristiana, porque el pecado de los cristianos es peor que el pecado de los paganos, aunque exteriormente no siempre sea tan espectacular.
espiritualmente es peor. Por eso la concupiscencia de los bienes del mundo, etcétera, produce un desarreglo que puede ser universal, en cierta manera, como lo vemos en nuestra época. Para salir de eso es necesaria la fuerza de la gracia. El sujeto individual no tiene energía suficiente, salvo que sea tan inteligente como Aristóteles. Esos hay muy pocos o casi ninguno, y aunque sea inteligente como Aristóteles, es de suponer que Aristóteles ha recibido la gracia para poder decir lo que decía de una manera tal que después pudiese ser asumido por el Evangelio de la Gracia o por la teología que sigue ese Evangelio. Entonces, para extraerse de ese condicionamiento recíproco en la vida mundana es necesaria la fuerza de la gracia. Eso es la verdad dogmática del pecado original, que no es solamente el pecado original, porque en la historia de la humanidad se van sumando otros pecados que se agregan al original y que en un sentido restringido también son originales, porque si una persona hace un pecado, ese pecado influye sobre otros, según la importancia o la función que tenga una determinada persona. Y todo eso se va agregando y produce una red de la cual no se puede salir, y que Hegel expresa en la fenomenología: la virtud es vencida por el curso del mundo. Es decir, por más que uno se esfuerce, no puede sino quedar atrapado por el discurrir, por el curso del mundo, que quiere decir por ese espíritu universal que se establece en la mayoría de la gente y que después se manifiesta públicamente, etc. Eso es el curso del mundo, no es quién sabe qué cosa tan profunda que no se puede alcanzar. Hegel habla simplemente de el espíritu mundano, que es el espíritu que prevalece, el espíritu que arrastra a quien no tiene la gracia. El único modo de salirse de eso es por medio de la recepción de la gracia, que es el único modo de adquirir plenamente el uso de la razón. Porque aunque uno use la razón para algunas cosas, por ejemplo para hacer cuentas y ganar dinero, etcétera, no lo usa para lo principal. Y en lo principal puede ir perdiendo el uso de la razón, que es consiguiente al curso del mundo. Por eso Hegel dice que para pasar a esa iluminación que viene después, hay que, en cierta manera, experimentar la locura. Como dice en alemán, Verrücktheit. El loco en alemán es el Verrückt. Hay que pasar por esa locura para entrar en las nuevas reglas de la razón, que son las que pone él, o sea, inversas al principio de una contradicción, etcétera, etcétera. La virtud es vencida por el curso del mundo, para el que no tiene la gracia. O sea, por más que se esfuerce solo en ser una buena persona, correcta, ética, etcétera, no lograr nunca. Bueno. Muy bien.